Hablas con ellos unos minutos. Sus respuestas son aparentemente lógicas. Parece que estás hablando con una persona. Pero al cabo de unos minutos te das cuenta que no. Sobre todo cuando sales de la lógica elemental de su conjunto de respuestas. ¿Pueden ser los chatbots los psicólogos del siglo XXI? ¿Los psicólogos del futuro? Quédate y lo vemos. El último con el que he hablado, si es que se puede decir hablar con una máquina, evidentemente, era un chatbot que se encargaba de venderte paneles solares. Hablaba con cierta lógica, hablaba con cierta naturalidad, sus respuestas eran más o menos coherentes, hasta que desencarrilabas la conversación. En el momento en el que desencarrilabas la conversación y le dabas unas respuestas que en principio a él no le parecían lógicas, empezaba a repetirse. ¿Qué sucede? Automáticamente te dabas cuenta que estabas hablando con una máquina. Pero la coherencia, el hilo, la sonoridad de la voz, no era monocorde, parecía que estabas hablando con una persona que realmente estaba teniendo sus puntos de inflexión, teniendo sus propias ideas, o sea, estaba bastante bien realizado. Bien, como psicólogo se espera que yo satanice ese tipo de máquinas a la hora de tratar a las personas. Pero yo creo que deberíamos de tratarlo un poquitito a fondo. Vamos a ver si con datos somos capaces de darnos cuenta de la realidad actual de los chatbots y sobre todo los dirigidos especialmente al tratamiento de personas. Desde los orígenes de la computación, allí por mediados del siglo pasado, los investigadores han intentado crear inteligencias artificiales que fuesen capaces de interactuar con humanos. Esto, en principio, que parece sencillo, no es tan sencillo. De hecho, hay una competición que se llama la Loebner Prize, que se encarga de valorar si un robot es capaz de interactuar con un humano durante 5 minutos sin que el humano se dé cuenta. Esto no se ha superado hasta el año 2014. Todo comenzó con ELIZA, en 1966. Sí, 1966. Desde entonces estamos dando vueltas a la inteligencia artificial para tratar con personas. Desde ella, que tenía 200 respuestas, solo 200 respuestas para interactuar con los pacientes, y además no lo podía hacer de forma audible, eran simplemente escrituras en una pantalla de estas de fósforo verde de las antiguas que conocemos, pasando por Alicebot, que tiene o tenía 40.000 campos de conocimientos diferentes, y por Sentinobot, ya de 2018, que sí que puede valorar y puede evaluar a una persona, han pasado un montón de años. Todos esos años son evolución de inteligencia artificial. En el campo de los agentes conversacionales automatizados, que es lo que nosotros llamamos habitualmente los chatbots, existen dos vertientes bien diferenciadas. En primer lugar, vamos a tener la vertiente comercial. Dentro de la vertiente comercial conocemos a Siri, Cortana, Google Assistant, Watson, hay muchos de ellos, hasta en España hasta Irene de Renfe. Son asistentes virtuales que te ayudan, respuestas limitadas, a veces nos sacan de quicio, pero bueno, todos las utilizamos. Pero realmente el desarrollo a lo largo de todos los años del que se ha aprovechado, digamos, la vertiente comercial, es el del tratamiento o el estudio de personas, bien desde un punto de vista psicológico o bien desde un punto de vista empresarial, entrevistas para empresas. Llegado a este punto, vamos a profundizar un poquitito en los agentes conversacionales, en los chatbots, que se dedican a evaluar a personas, bien desde el punto de vista psicológico, bien desde el punto de vista empresarial, de cualquier punto de vista. Tenemos el Sentinobot, el que hemos referido antes. El Sentinobot de 2018 es capaz de evaluar extroversión, amabilidad, apertura a la experiencia, una serie de factores humanos bastante importantes, bastante relevantes. Lo hace con bastante eficacia. Pero a mí el experimento que más me gusta es el GoBot de 2017. Este es impresionante. Se seleccionan 70 alumnos de una universidad y se les divide en dos grupos. Estos 70 estudiantes tienen síntomas depresivos. Entonces, a un grupo, simplemente se le informa sobre la depresión, se le dan datos sobre la depresión, es decir, se hace lo que nosotros llamamos psicoeducación. Y al segundo grupo se le da un tratamiento a través del GoBot. Bien, ¿a que no sabéis cuál es el grupo que salió más beneficiado? Efectivamente, el de GoBot. Esto nos hace pensar un poco. Si bien no puede una máquina hacer el papel de psicólogo, a lo mejor sí que puede dar los primeros pasos de evaluación y hacer una especie de triage, de selección de las personas que realmente necesitan tratamiento psicológico o las que no necesitan tratamiento psicológico. Un poco controvertido. Una máquina de las actuales no va a poder sustituir a un psicólogo.
por el momento. Me imagino que lleguen a tal nivel de perfección que al final acabemos todos hablando con máquinas, no distingamos humanos, máquinas, no distingamos nada. Pero por el momento, establecer la comunicación que se requiere entre paciente y terapeuta no es posible a través de una máquina. Tender lazos empáticos, profundizar en lo que una persona piensa, profundizar, diseccionar el pensamiento de una persona, no se puede hacer a través de una máquina. Pero sí se puede hacer una pequeña evaluación. De hecho, a las pruebas del experimento de GoBot me remito. Es totalmente aceptable. Vamos a entrar un poco en el aspecto comercial de todo este tema. Existen un montón de apps y de asistentes a través de web, como por ejemplo Jana, es una aplicación, que no dudando de su utilidad, de hecho tiene un montón de usuarios, tiene una capacidad limitada. No vamos a hablar que puede sustituir a un psicólogo, que puede sustituir a un terapeuta, inclusive en un simple acompañamiento. Estas aplicaciones son limitadas en todos los aspectos, en el aspecto de respuesta, en el aspecto de tratamiento, pero tienen sus usuarios, tiene su servicio, tiene su uso. Además, hay aseguradoras que utilizan este tipo de agentes automatizados para hacer síntesis, para hacer sorts, para hacer selección, de una primera selección psicológica del individuo. Nos los podemos encontrar en las grandes aseguradoras que tenemos actualmente en el mundo. De hecho, el primer contacto a lo mejor con la aseguradora es un chatbot increíble, que vas a tardar 10 minutos en darte cuenta que es un chatbot y te va a ir preguntando cosas hasta que realmente te dice, o él analiza y dice, pues sí, esta persona tiene unos primeros síntomas de depresión. Eso ahora se utiliza mucho y no es una cosa tan mala, no es escandalizante, es un sistema pues, que permite que los pacientes que realmente necesiten ese servicio sean mejor tratados, es decir, no haya una aglomeración, no haya un embudo de gente intentando acceder al servicio y que no van a poder ser tratados con la suficiente eficacia. ¿Qué conclusiones sacamos de todo ello? Bueno, el chatbot es útil, sí. ¿Está perfeccionado? No. Le queda un montón de recorrido y puede tener realmente muchos usos en psicología. Pero por el momento no puede hacer terapia. Sí que puede hacer una selección, sí que puede hacer un triage, sí que puede ayudar, por así decirlo, a que los sistemas funcionen un poco mejor, pero realmente no puede todavía prestar asistencia. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Puede que te parezca todos estos movimientos completamente humanos, pero también los puede realizar una máquina, no es el caso. Pero que sepáis que muchas de las cosas que inclusive veis están creadas por inteligencia artificial. Va a llegar un momento en el que realmente nos cueste mucho distinguir si estamos hablando o viendo una máquina o estamos viendo un humano. En este caso es humano, aunque no lo parezca. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete, nos das un like para poder seguir trabajando y poder seguir enseñándote nuevos vídeos. Y es muy importante que comentes. Comentar es que yo aprenda, intentaré responderte, intentaré dar más calidad a todo lo que publicamos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo.